Y ahora sí, entramos en materia para nuestro tema de hoy. Y es que hay muchos adultos mayores que necesitan utilizar un audífono, pero a pesar de que es un tema muy delicado, muchos por un tema estético, por comodidad, incluso por el costo que pueden tener, deciden no utilizar audífonos. Y la pregunta que se hacen los familiares es, bueno, ¿hasta qué punto es posible mejorar la audición sin el uso de los audífonos? ¿Será que es factible? Bueno, ponga muchísima atención porque la audióloga Silvia Bonilla nos va a aclarar todas esas dudas. Buenos días, Silvia, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Buenos días. Buenos días, Silvia. Esa es la pregunta del millón que se hace en muchas familias, ¿verdad? Correcto. ¿Realmente es factible mejorar la salud auditiva de una persona que necesita audífonos sin necesidad de que los utilice? Bueno, es que depende mucho del lugar de la lesión auditiva. Cuando hablamos de pérdidas auditivas, sabemos que hay pérdidas auditivas que tienen tratamientos y que se pueden revertir, pero hay pérdidas auditivas en donde ya el tratamiento no es una parte viable, y sino que ahí vamos a tener que pensar ya en herramientas para poder escuchar mejor y compensar el sonido que el oído por solito no va a poder percibir, y necesitamos ayudarle. ¿Existen, Silvia, algún tipo de ejercicios específicos a nivel auditivo que puedan ayudar a mejorar la audición? En realidad, cuando hablamos de salud auditiva, estamos hablando de salud a nivel integral, ¿verdad? Sabemos que toda la parte del cuerpo, todo el sistema de irrigación, oxigenación, podría afectar la parte en la que percibimos el sonido. Entonces, siempre hablamos de tener una buena alimentación, alimentarnos con todas las vitaminas y minerales que necesitamos. La oxigenación es muy importante también en el oído, pero propiamente así como ejercicios que vayan a mejorar, no hay como ejercicios específicos. Cuando ya hablamos de que tenemos una pérdida auditiva, sí podríamos ejercitar lo que se conoce como habilidades auditivas. Por ejemplo, a vos te ha pasado que estás en un restaurante, estás conversando con alguien y detrás tuyo hay alguien también teniendo una conversación, y a veces uno dice, quiero poner atención a lo que me está diciendo mi amigo, pero se me está metiendo lo de atrás. Entonces uno trata como de aislar el sonido, ¿verdad? Esas son habilidades auditivas. Entonces nosotros tenemos la habilidad de poder concentrarnos en diferentes sonidos que vienen en diferentes direcciones. Tenemos la habilidad también de la memoria auditiva. Tenemos también la habilidad de detección de diferentes sonidos. Entonces esas habilidades sí podríamos ejercitarlas cuando tenemos una pérdida auditiva y necesitamos mejorarlas. Ahora, muchos de estos ejercicios que me comentabas, de pronto los hacemos en el día a día sin ser conscientes, ¿verdad? Ahora, conforme se empieza a experimentar esta pérdida auditiva, ¿hay algún ejercicio de rehabilitación que me pueda ayudar como a, tal vez no eliminar, porque sabemos que no va a ser factible revertirlo, pero a pausar un poco el que esto se siga dando de manera más abrupta? Lo que podríamos es fortalecer estas habilidades ya cuando tenemos el audífono y tenemos identificado cuál es la discriminación y la comprensión auditiva que tiene esa persona. Nosotros también, en conjunto con especialistas en terapia del lenguaje, podríamos identificar fonemas específicos y podríamos hacer ejercicios con ruido de fondo para poder mejorar esas habilidades. ¿Cómo se llevan a cabo estos ejercicios? En casa, por ejemplo, en casa podemos poner a una persona que nos esté diciendo una oración, y de fondo atrás de la persona que tiene o que está usando audífonos podemos poner un ruido de fondo. Entonces podemos empezar a un volumen en donde la persona empieza a escuchar bien, lo entiende bien, y empezamos gradualmente subiendo el volumen para que nos vaya entendiendo y vaya siendo como un poco más difícil, ¿verdad? La frase que está repitiendo la palabra al frente de ella, y que de esa manera podamos obligar al cerebro a activar y a ejercitarse más con los diferentes sonidos. Porque esto pasa también muchas veces por un tema de concentración, ¿verdad? O sea, por ejemplo, Totalmente. si yo voy a redactar un texto, no puedo escuchar música. Correcto. ¿Verdad? No lo logro. Pero bueno, es parte del entrenamiento que tenemos que ir a hacer para lograr que esa calidad auditiva sea positiva. Cuando hablabas antes de los alimentos, de suplementos y demás que pueden ayudar a que tengamos una mayor salud auditiva, ¿qué tipo de suplementos o qué tipo de alimentación es la que me va a favorecer a nivel auditivo? Muy importante la vitamina C, la vitamina A, que encontramos, por ejemplo, en chile dulce, que encontramos en naranja, que encontramos también en cítricos como la mandarina, ¿verdad? Todos estos alimentos nos van a dar vitaminas que necesitamos para fortalecer también lo que son las células dentro del oído y evitar así a tiempo o que con el paso del tiempo se vaya a presentar una pérdida auditiva. También el calcio y la vitamina D son muy importantes porque recordemos que dentro de nuestro sistema auditivo también tenemos células que están formadas de calcio y que ellas son las que nos dicen acerca del equilibrio. Entonces la vitamina D es muy importante también en esos casos. Algo sumamente importante, Silvia, y es que muchas veces
tenemos que ser conscientes y un poco empáticos con el adulto mayor, ¿verdad? Porque hay un montón de cambios que están llevando a nivel físico, a nivel emocional, a nivel psicológico, y de pronto de un día para otro llegar y colocarle un audífono puede ser un poco desgastante a nivel emocional, ¿verdad? Muchas veces va por la parte estética, ¿verdad? Porque no me gusta cómo se ven, por la parte emocional, es que no quiero que piensen que yo ya no escucho, algunas veces por un tema de costos, a pesar de que ahora hay muchas facilidades, hay momentos donde el bolsillo aprieta y tal vez no se ve como una prioridad. Pero ¿cómo puedo yo conversar con este adulto mayor para darle a entender por qué es importante que sí empiece a utilizarlo? ¿Cuál es la forma de introducirle en este camino del uso de los audífonos? Es muy importante principalmente en estas épocas en donde tenemos más reuniones familiares, ¿verdad? En las reuniones familiares es generalmente donde nos podemos dar más cuenta de que existe una dificultad auditiva, porque entonces ahí la persona suele aislarse, suele deprimirse, no quiere ir a esas actividades porque sabe que hay ruido de fondo y le va a costar escuchar, puede ser que le dé vergüenza. Entonces el acompañamiento familiar es muy importante. El que usted en la casa pueda identificar esas señales de que podría ser una pérdida auditiva y que esa persona podría estar sufriendo de problemas de comprensión en ambiente ruidoso, nos va a ayudar también mucho para irles hablando a ellos y irlos introduciendo a este mundo en donde el audífono ya es súper chiquitito y no se ve, y donde también hay ayudas económicas como en el Seguro Social, donde la persona puede tramitar sus audífonos y el Seguro Social los paga también. Entonces, en la parte económica también por ahí, al menos en Costa Rica, la podemos compensar. Y aquí voy a entrar a otro punto que me parece importante también traer a colación, es que entonces algunas veces el adulto mayor, por estos mismos temores que pueden existir alrededor, dice, bueno, no voy a hacer nada, en todo caso, cuando me hablen yo voy a volver la carita para escuchar porque este audio se escuchó bien y así lo voy manejando. Pero ¿cuáles pueden ser esas consecuencias a futuro? Porque no estás escuchando de un oído, pero te estás sobreesforzando del otro. Totalmente, sí. Y es que también es muy importante saber que generalmente se estima en estudios internacionales que cuando una persona detecta la pérdida auditiva toma hasta 5 años para tomar la decisión de empezar con su rehabilitación auditiva. ¿Qué pasa ahí? Que en realidad nosotros escuchamos con el cerebro, entonces al cerebro se le va olvidando cómo se escucha. Esa falta de sonido, esa falta de estimulación, esa falta de ejercicios, de habilidades auditivas hace que al cerebro se le olvide cómo escuchar. Cuando la persona ya llega al punto de decir, no, ya ahora sí de verdad necesito una ayuda, o es muy evidente que necesita una ayuda para poder entender lo que le están diciendo, muy posiblemente ya han pasado 10, 15 años con pérdida auditiva y al poner los audífonos les cuesta más adaptarse al audífono. Y es que estamos hablando de un montón de peligros que hay alrededor que de pronto no estamos siendo conscientes a la hora de utilizar el audífono. Por ejemplo, que si es un adulto mayor que todavía es autónomo, que sale a hacer una compra, que le pita un carro, que no escucha un carro venir, puede haber una desgracia, desgraciadamente. Si es que tenía que, no sé, poner en una tetera en la estufa y no escuchó cuando la olla de presión, cuando la tetera empezó a hacer el vapor, se le olvida, ¿verdad? Son pequeños detalles que en el día a día sí tienen una importancia. Ahora, ¿existe algún tipo de no sé, en otro tipo de aparatología, otro tipo de tecnología que de pronto no sea exactamente el audífono que pueda ayudar inicialmente como para ir haciendo esta transición? A ver, cuando ya sabemos, identificamos la pérdida auditiva como tal y sabemos que es una pérdida auditiva que no se va a revertir con ningún tipo de tratamientos ni cirugías, el audífono es la única opción que tenemos para rehabilitar o para compensar ese sonido. Sí hay dispositivos que nos pueden ayudar en los casos en donde ya el audífono no me compensa ese sonido, pero ya ahí estamos hablando de dispositivos como el implante coclear, en donde ya se tiene que someter a una cirugía y a un proceso de selección para ver si la persona cumple con ciertos criterios para colocarse el implante. Y ahí estamos hablando de un periodo de recuperación y de pronto a nivel de costos va a variar muchísimo. Correcto. El costo de un implante a un audífono. De igual manera, en Costa Rica también el Seguro Social proporciona el implante coclear, pero sí tenemos que cumplir con un proceso, cumplir con unos criterios. La edad del paciente es muy importante, el momento en el que se detectó y se desarrolló esa pérdida auditiva también es importante. Imagino que también va a ser importante saber qué tipo de patologías presenta. Correcto. Porque eso va a depender también cuál es mi calidad a nivel de salud general. Correcto. Para saber si me puedo exponer a un tipo de estos. Además, no sé qué tanto sea el tiempo de recuperación, ¿verdad? Pero hasta qué punto
es exponer a un adulto mayor a un Correcto. proceso que no sé si es doloroso o no. Sí, cuando estamos hablando de adultos mayores y estamos hablando de cirugías en donde hay una cirugía que se entra por el cerebro detrás de la orejita, pues también ahí hay riesgos propios de cualquier tipo de procedimiento quirúrgico, ¿verdad? Entonces, todos esos elementos pues se toman en consideración. Sí, en Costa Rica hay adultos que se han colocado el implante coclear y han tenido muy buenos beneficios. El proceso de recuperación pues depende de cada persona, pero se habla para cerrar lo que es la cirugía, para que sane, son más o menos 40 días. Después de eso ya se hace la activación del implante coclear, que es el dispositivo electrónico que va a compensar el sonido para que la persona pueda escuchar mejor, y después ahí empieza todo un proceso de rehabilitación en conjunto con el audiólogo y terapia del lenguaje. Y bueno, la importancia del acompañamiento también, ¿verdad? No solamente de llegar y decirle vas a ocupar un audífono y aquí está, sino tener esa facilidad de acompañar a este papá, a esta mamá, a este abuelito, a esta abuela, a este tío, a esta tía, a este hermano incluso, y decirle, mira, estas son las opciones, esto es lo que te pasa, en cuál es el que más se adapta a vos. El acompañamiento familiar es muy importante y el manejo de expectativas, porque muchas veces también son los mismos familiares los que están apoyando el uso de ese dispositivo, pero que también tienen la expectativa de que, por ejemplo, se escuche el alfiler cuando se cae, ¿verdad? Y el audífono pues va a ayudarnos, pero dependiendo de cada caso y dependiendo del tiempo que se tiene con esa pérdida auditiva, así también va a ser el tiempo que vamos a tomar para que el cerebro otra vez pueda poder entender qué es lo que está escuchando. Entonces el acompañamiento familiar es muy importante, pero siempre y cuando sabiendo en cada caso cuáles van a ser los logros que podemos llegar a alcanzar y cuáles son las limitantes. Y algo muy importante, si es que usted no ha llegado a ese punto donde su padre de pronto o su madre necesite de un audífono, que es la prevención. Totalmente, la detección. Si usted en casa nunca se ha hecho una audiometría, una evaluación auditiva, este es el momento. No deje que se vaya este año sin hacerse su evaluación auditiva. Es muy rápido, no duele y nos da muchísima información tanto de la detección del sonido como también de la discriminación y de la comprensión que usted está teniendo en diferentes ambientes con el sonido que está escuchando. Entonces, facilísimo, con ese examen podemos identificar la pérdida auditiva. Silvia, muchísimas gracias y ojalá Gracias que esta a entrevista ustedes. sea un incentivo para que podamos dar un acompañamiento, que le podamos explicar y que si usted es un adulto mayor que nos está viendo, que ocupa de un audífono, entienda por qué es importante y que al final es un tema de cuidar su salud como tal. ¿Sabe qué sí estoy escuchando en este momento? ¿Qué? Un gallito cantar. ¿No lo escucha? Gallito, sí, oiga. Y es que ya gallito. viene el mañanero, así que adelante compañeros, que hoy está buenísimo como siempre.